Bienvenido, Brian Chalá. A Dios los cría. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Nacho? Una alegría estar, por fin se pudo dar que pudimos encontrarnos aquí en este Por espacio. fin, por fin. Un honor estar donde estuvieron grandes personas aquí, entonces me siento honrado. Y vos sos una de ellas, porque No, hay por favor, por otros favor. que me dijeron lo mismo fuera de cámara. Me dijeron, no, no, si va a estar Brian Chalá, pues yo les digo, mirá, va a estar tal y tal, para convencerlos de que vengan. No me mientas No, así, ya arrancamos mal. para convencerlos de que vengan tengo que decirles cuáles son las personalidades que pasan por Dios los cría, ¿me ¿Está entendés? bien? Es parte, es parte, es parte. Es parte. ¿Cómo andas, Brian? Bien, Está, con frío, está frío, ¿no? con frío. La verdad, no soy muy amante del frío, pero bueno, acá estamos. A vos también te habían dicho Sobreviviendo. que Brasil es tropical? Sí, tanto que tengo contada la ropa de invierno y digamos que ahora tengo que ver qué hacer. Y no estaría pasando lo de tropical, No estaría pasando, por lo menos ahora es está verdad, fallando un poco. es cierto. Che, bueno, el gusto es para mí, de verdad, fuera de cualquier broma, está buenísimo poder hablar con vos. Es como, lo hemos dicho algunas veces, es como trasladar nuestras charlas del barrio hasta la Nuevo Tiempo, que a veces compartimos el viaje y vamos charlando un montón de cosas que nos interesan, que tienen que ver con nuestra vida cristiana, porque somos cristianos también. Así es. Y entonces es como nuestra cosmovisión cristiana interpela todas las otras áreas que nos componen como seres humanos, el trabajo, las relaciones interpersonales, la familia, los gustos, los placeres, bueno, un montón de cosas. Totalmente. Así que eso es como la idea de acá, es charlar como si estuviéramos en el auto, como si estuviéramos en tu casa. Yo sé que vos no tomás mate con yuyos, pero yo sí. No, tengo mi agüita por acá. Tenés tu agua, pero vale aclarar para aquellos que enseguida juzgan que es tres cuartos, o sea, 75% hierbas naturales. Yo les puedo decir cuál es: diente de león, melisa y carqueja dulce, para los que conocen de yuyos. Tres cuartos de eso y el resto es yerba mate, no lo voy a negar, obviamente. Pero no es para justificarme, es el No, no, gusto que tranquilo. le empecé a encontrar acá. ¿Sabes por qué le encontré este gusto? ¿Por qué? Porque la yerba mate es muy cara acá, traerla cuando uno viaja a veces es como ocupar mucho equipaje. Entonces dije, bueno, para ahorrar voy a mezclar hierbas y de paso es saludable. Así que por eso. Innovaste, No innovaste. ve, Eso es cuestión de cada uno. Ahí no. eso, totalmente. Mm. Bueno, la primera pregunta Sí, que te quiero hacer. ya me eh, puse nervioso. ¿Ya te puse nervioso? Entonces voy con otra. Bueno, ni le había preguntado Ah, todavía. No, en realidad me gustaría que me empiece a contar un poco eh, por curioso y porque sé que hay la gente que lo vaya a ver, creo que también le interesa conocer un poco más de la vida privada hasta donde se pueda saber, obviamente, de quienes están más expuestos en las redes. Vos sos youtuber o instagramer o influencer, yo sé que hay algunas palabras que no te gustan, creador de contenido está bien. creador de contenidos, ahí Ahí está, va. esto está bueno. Eh, bueno, pero para quienes lo van a Sí, ver sí, así sí. rápidamente y dicen, ah, sí, está bien, sí, lo conozco de YouTube, lo conozco de Instagram, es verdad, pero creador de contenido, tipo súper creativo, Brian, licenciado en teología, es verdad, Así es. correcto, pero sé que, bueno, venís de una familia cristiana, tu familia todos son cristianos, o sea, te criaste en una casa con esa cosmovisión y demás, pero empezaste a estudiar otra cosa cuando saliste de la secundaria. ¿Empezaste a estudiar qué? Contanos ahí un poco esa transición no sé si era ingeniería o qué era, a Sí. la teología. Pasa que yo estudié en el colegio, o sea, en el secundario, ¿no es cierto? Técnico electromecánica. Entonces, de ahí, como que el camino, vamos a decirle obvio, entre comillas, cuando salí de la tecnicatura, es hacer alguna de las ingenierías, pero más que nada porque estaban mis compañeros, ¿no? Entonces uno va, incluso me anoté con un montón de ellos, rendimos el examen de ingreso, cursaba con ellos, o sea, es como vamos todos juntos en manada, ¿no? Claro. Y de ahí cursé 2 años, 2 años y medio de ingeniería y era ingeniería en sistemas, lo que estaba haciendo allá en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, la famosa UTN. Vos sos de Buenos Eh, Aires. sí, de Buenos Aires, Argentina. Ahora estoy viviendo Bien. aquí en Brasil por trabajo, pero soy allí
de Argentina. Entonces estaba estudiando ahí y digamos que empezó a haber cierta incomodidad, vamos a llamarlo así, de lo que estaba haciendo. Me acuerdo bien claro un día que estaba parado en el medio de lo que era el campus de la universidad. Y ¿viste cuando te parás y empezás a mirar alrededor como que se detiene todo donde estás vos y todo empieza a girar alrededor tuyo? Viene escena de película. Sí. Y fue como, no pertenezco acá, pero tengo clarísimo eso. No recuerdo muchas cosas así bien vívidas como esta. Y es yo parado mirando a la cara a la gente, pasando, yendo, viniendo. Y yo decía, no sé por qué, todavía no tenía ni idea de lo de teología, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto hacía que estabas Pero no estudiando ya? pertenezco. ¿Cómo? ¿Cuánto hacía que estabas estudiando ya? 2 años. Ahí fue cerca del final, 2 años. Ya estaba en el segundo año de ingeniería. O sea, faltaba poquito y te Estaba en la apareció. mitad, vamos a decir, de la carrera, más o menos. Ok, estabas en la mitad de la carrera, un poquito más, y ahí te pasó esta, no sé, Claro. esta situación. ¿Qué Estaba sé ahí yo? en esa, pero más que nada también va ligado por un cambio espiritual que estaba atravesando. O sea, como vos mencionabas, había nacido en una familia cristiana, toda mi vida fue a la iglesia, participé de eventos, congresos, campamentos, fui profesor de escuelas de Biblia, o sea, siempre estuve metido dentro de la cultura de la iglesia, pero no había tenido una relación con Jesús. O sea, lo que me gusta es separar siempre entre lo que hoy por ahí se conoce como religiosidad, porque Ajá. viene, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte externa de la religión, porque religión sí está correcto, viene de relación con Dios, ¿no? Pero religiosidad es solamente el acto, ¿no? El ritual de hacer las cosas porque se supone que es lo correcto, pero no hay una relación. Entonces de ahí fue como que sentí un vacío en todo esto de ir a la iglesia, de participar y demás. O sea, me acuerdo otro momento también así vivido que estaba sentado escuchando un sermón y de repente es como que se me mutea el sermón y digo, ¿qué hago acá sentado? ¿Qué estoy haciendo? Son momentos así como bien, bien claves. Además, cuando uno por ahí está en un colegio, un secundario que es público, que no tiene nada que ver con tus creencias, y luego en la Ajá. universidad lo mismo, vos estás completamente expuesto a otras cosmovisiones, a otros puntos de vista, a compañeros que hacían un montón de cosas que vos no hacías. Entonces te sentías como limitado, y más en la adolescencia cuando uno está formando su identidad, ¿no es cierto? Uno está encontrando ahí su valor y te sentís limitado porque llegaban del fin de semana, contaban sus historias, ¿no es cierto? De salidas, historias sexuales, todo lo que habían hecho el fin de semana y vos lo más impresionante era haber ido a jugar al fútbol y aprender de versículo de memoria. Entonces vos decías, creo que me estoy perdiendo toda una vida que ellos tienen y Claro. que yo no tengo. Entonces toda esa presión me estaba haciendo mucho, mucho ruido en la cabeza, entonces empecé un proceso de empezar a conocer a Jesús. O Pero sea, encontré para, un libro. ¿te llamaba la atención lo que ellos te contaban, lo que tus compañeros de colegio te No, contaban? Y vos decías, uy, yo lo quiero hacer, pero no me animo porque soy claro, no sé cristiano. si tanto llamarla, o sea, no es como, ay, yo lo quiero hacer, sino como que eh, vos estás ¿Cómo será? limitado. Claro, es como que no hay una parte, es como que cuando las aplicaciones tenés la versión premium y la prueba gratis. Sí. Bueno, vos estás con la prueba gratis que tiene los anuncios, todo, y ellos como que estaban viviendo el full de la vida. Entonces, era más eso, era como el FOMO que se le dice hoy, ¿no? La cuestión de quedarte afuera de lo que ellos conversaban. A pesar de eso, o sea, siempre, gracias a Dios, mi familia me enseñaron principios, todo, y siempre fui bien en el colegio en el sentido de no era que, estoy medio acá, medio allá. Yo seguía como un cristiano normal, pero en mi cabeza era todo esto, ¿no? No pasó a acciones, siempre fue en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y es mucho tiempo porque estás expuesto más en un colegio técnico todo el día. O sea, Claro. desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Después yo hacía música en el conservatorio, así que de 6:30 a 11 de la noche estaba todo el día expuesto a esa otra forma de pensar, a esa otra cultura. Y ahí es donde me encontré con un libro que de paso recomiendo, se llama Conocer a Jesús lo es todo, de Alejandro Bullón. Y me acuerdo que leí la introducción y dije, me conoce, ¿cómo puede ser que lo Está haya escrito? hablando de mí. Sí, ¿viste cuando te pasa que escuchás un tema, lees un libro y Sí. decís, "Está y él decía, ¿no? Que muchas veces podemos estar perdidos dentro de la iglesia. Por fuera estamos riendo, por dentro estamos llorando, nos sentimos hipócritas y hay una voz que te dice, ¿para qué seguir haciendo esa doble vida? Mejor
dar rienda libre a tus deseos, a tus pensamientos y viví otra vida. Pero dice, eso sucede ¿por qué? Porque nunca conocimos a Jesús. Dice, estuvimos toda nuestra vida en la iglesia, pero nunca conocimos a Jesús y formamos una relación con Él. Entonces eso me hizo ruido, todavía no lo llegaba a comprender, porque una relación obviamente es un proceso que se va dando en el tiempo. Pero Ujú. eso, digo, me parece que eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Estaba en esa, y fue en esa época incluso también donde empecé el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque había un pastor que en un sermón dijo, ¿no? Por más que ustedes no sientan eso, empiecen a hacer las acciones y luego los sentimientos se van a alinear con las acciones. Entonces dije, bueno, voy a compartir a Jesús. Empezaba lo de YouTube muy fuerte. Había youtubers como Hola, soy Germán, el Rubio, estaba muy en alta lo del De qué youtuber. año estamos hablando? 2000, creo que 15 o 16, 2014, 2015. 2014, 2015, ¿y Esto, vos tenías cuántos años? Eso es fundamental saber. 17, 18, si no me Ok. equivoco. Entonces fue en esa, incluso comenzó así fuerte que está en el momento Escarabajo Binario. Él estaba en mi iglesia, yo estaba como joven dentro de la iglesia, y él, como es unos, creo que 6 años más grande que yo, era uno de los líderes de jóvenes. Y me motivó, incluso me dijo, che, ¿querés? ¿Por qué no te probás a empezar a hacer esto, no sé lo otro? Yo no había tenido mucha relación con todo lo que es la tecnología y demás, entonces tuve que aprender, ver tutoriales, pedir prestadas cámaras, otra historia, ¿no? Pero, en fin, todo eso ayudó a esta búsqueda de esa relación con Dios, volviendo a la pregunta, ¿no? Esa búsqueda de la relación con Dios. Y algo que voy descubriendo incluso ahora, porque es una relación que va a durar por toda la eternidad, eso es lo lindo, ¿no? De una relación con Dios, es que conocer la voluntad de Dios no se trata tanto de saber qué va a pasar de tu futuro, sino de conocerlo a Él. Entonces, por un momento, cuando lo vas conociendo a Él, es como que Él te va llevando para otro lado, porque le entregaste el control. Es como sentarte al lado y tomar el volante, ¿no? Encárgate de vos, dirigí vos. Y es ahí donde viene a mi mente la voz del Espíritu Santo. Ahora sé que es el Espíritu Santo, ¿no? En este momento, por ahí no lo sabía en aquel momento, diciendo, tenés que ir a estudiar teología. Pensá que yo no había ni pensado jamás, no es que hay desde chico siempre aquí. No No tenía, se te me había gustaba ocurrido. mucho. Claro, me gustaba mucho, sí, personalmente, por mi personalidad, leer, investigar y demás, pero nada, y además como mayormente soy introvertido, por más que después cuando uno eh, está en confianza o está en un ambiente que requiere la situación, puede ser un poco más extrovertido y estar con las personas y demás. Yo dije, ese ni siquiera es mi perfil, o sea, yo miraba al típico perfil pastoral, porque no es que hay un perfil para ser pastor, pero la mayoría es como que cuadra dentro de uno, ¿no? Entonces miraba y decía, a ver, no soy yo, o sea, literalmente no encajo, pero en absoluto. Y fue ahí donde empezaba la vocecita de eso, todo, ¿La tenés vocecita qué que. quiere decir? ¿Es algo audible o es un pensamiento No, recurrente que no te deja? es un pensamiento recurrente que no te deja, no te deja, no te deja. Y siempre digo, ¿no? Porque a veces la pregunta surge, ¿cómo sé que es mi pensamiento y cómo sé que es el Espíritu Santo? Ajá. Bueno, por la palabra de Dios, ¿no? Ahí es cuando uno realmente, por eso decía, conocer la voluntad de Dios se trata de conocerlo a Él. Mientras más lo conozco a Él, más sé si es Él o no. Ahora hay Y personas que dicen, conocerlo ah, a yo quiero él, saber. Sí, decime. no, y conocerlo a él, digo, es a través de la Biblia. Claro, a través de la Biblia vos formando una relación en confianza, con oración, viviendo experiencias, entregándole lo que te está pasando. O sea, muchas veces vemos la relación con Dios como algo abstracto y trascendente, ¿no? Cuando si la empezamos a pensar como una relación que tenemos con otra persona, empieza a tener todo más sentido, ¿no? Es pasar tiempo, conocer, escuchar, hablar, confiar, pasar cosas, estar en momentos de intimidad, abrir el corazón, o sea, son cosas que hacemos con otras relaciones, pero cuando vamos a Dios es como que es diferente. Lo que pasa es que no es tan Sí, sencillo porque a Dios no lo vemos, no lo escuchamos claro. audiblemente y está esa cuota de, no sé si llamarlo fe, pero decir, bueno, elijo creer todo esto que vos estás contando, elijo creer de que, bueno, puedo tener una relación con Dios, de hablarle, de alguna forma Él se va a comunicar en mi mente, pero de alguna forma Él se va a comunicar. O sea, elegir creer eso es como el primer pasito de decir, bueno, a ver, empiezo a tener una relación con Dios, porque si no es re loco. O sea, yo Totalmente. me estoy pensando desde yo antes de conocer a Dios, y yo me imaginaba eso y un amigo me dijo lo mismo que me estás diciendo vos, me dijo, hablale como si estuviera al lado tuyo, cuando yo tuve un momento así de mucho miedo, qué sé yo, y me dice, como vayan al auto y te agarre ese miedo, que era un miedo incontrolable en mi cabeza,
pero lo sentía hasta en el cuerpo, me dice, mirá para el costado y aunque no veas a nadie en el auto, tené la certeza de que está Jesús y hablale. Y aunque no tengas la certeza, hablale como si estuviera ahí, Hablale, me bueno. dijo. Y ahí empezó todo, y bueno, fue genial, pero justamente es eso que vos estás diciendo, pero vos creciste también como sabiendo todas esas cosas, y en el medio de esta No, crisis, porque, o o cómo sea, fue. ahí es como no, porque lo que te decía antes, o sea, uno crece con principios cristianos, Ajá, participando de la cultura cristiana, pero una relación, vos no podés crecer con una relación. O claro, sea, es como que venga tu papá y diga, bueno, este es mi amigo de toda la vida y por ende pasa a ser tu mejor amigo de toda la vida. No, claro. es su amigo de toda la vida. Es Él pudo haber intransferible. pasado, él pudo haber pasado todo con esa persona. Y yo pude haber nacido en una casa donde esta persona iba a comer, donde esta persona venía regular, pero no es mi amigo. Es amigo de mi papá, no es mi Entendí. amigo. Entonces lo mismo pasa con Dios, ¿no? Vos podés estar 20 años en un lugar cristiano, pero no es mi amigo, o sea, no es mi padre, no tengo una relación con él, por más Claro. que ellos la tengan. Entonces, es el ir conociéndolo a Dios, el ir entregando. Creo que el conocer a Dios también se trata de ver qué tipo de relación, porque a veces, tengo que tener una relación con Dios. Bueno, pero ¿qué tipo de relación? Porque hay diferentes relaciones. Hay relaciones con compañeros, hay relaciones con jefes, hay relaciones con desconocidos, o sea, hay diferentes tipos de relación. Y cuando vamos a la Biblia, Dios nos llama a una relación de discipulado, donde Él es el soberano, yo soy el siervo. Y entender eso también es importante, porque a veces dice, quiero una relación con Dios, pero Él es el siervo y yo soy el soberano. Y Dios dice, no, así no funciona, por algo yo soy Dios y vos sos Claro, ser le humano, queremos ¿no? dar órdenes a Claro, Dios. Haz esto para mí como si fuera el genio de la claro. lámpara. Y si no lo hace, nos enojamos encima. Claro, Tenemos la osadía de decir, culparlo, molestarlo, resentir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero es entender qué es una relación con Dios y en qué consiste esa relación también. Y también el por qué esa relación. O sea, no es que Dios dice, yo soy soberano, vos me obedeces. No, yo me someto, yo me rindo a aquel que primero se sometió y se entregó por completo. Y ahí es cuando es una relación de amor. Porque no es que lo hago porque tengo que obedecer sí o sí, sino porque Él me amó tanto que yo digo, bueno, voy a amarlo. no, ¿Cómo no claro, voy y a aparte responder a ese amor? naturalmente uno responde a alguien que te ama desinteresadamente. Vos, Totalmente. o sea, naturalmente respondés a eso, de alguna u otra manera empezás a corresponder. Está Sí, sí, sí. buenísimo. Y es lo mismo con Dios. O sea, es ahí cuando se va, y por eso volviendo, ¿no? Esa vocecita que decía, o ese pensamiento, uno va conociendo más a Dios y Dios te va diciendo, es por acá. Y yo decía, no, primeramente, por lo que te decía, ¿no? Mi personalidad. En segundo lugar, por el dinero. O sea, no tenía dinero. Yo había empezado a trabajar recién porque había salido del colegio, del secundario, había empezado a trabajar allí. Y no tenía formas, o sea, y además había comenzado, estaba en noviazgo con la que ahora es mi esposa, ¿no es cierto? En ese momento era mi novia, estaba bien allí, estaba con cargos en la iglesia, de diaconado, de profesor de Biblia con los chicos que eran adolescentes, o sea, estaba muy bien acomodado, vamos a decir así, Y en mi activo. vida en Buenos Aires, claro. Bueno, o sea, cómodo y activo. Entonces yo decía, no, no me puedo. Y para dar un poco de contexto, la licenciatura en teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se estudia en la Universidad Adventista. La Universidad Adventista se encuentra en la provincia de Entre Ríos, que es la UAP, Universidad Adventista del Plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía que salir de Buenos Aires, irme a otra provincia y encima el hecho de independizarme, porque ya no están los padres. Yo no Es cocinaba ni verdad. unas galletitas con dulce de leche. Yo decía, no, yo soy el Jacob, el que se quedaba en casa, el que estaba Claro. tranquilo. Ese era mi perfil. Pará, de paso, un paréntesis cortito. Sí. ¿Hay que ser adventista para estudiar en la Universidad Adventista del Plata teología, por ejemplo? Teología, sí. El resto de las carreras, no. Ah, interesante. Ahí, para esto las carreras, no. Para teología, sí son 2 años previos de adventista. Ah, está bien. Bueno, es como una Podés, lo que, lo preparación. que, claro, lo que podés hacer es tomar materias teológicas. ¿Se entiende la M- diferencia? O sea, yo puedo ir y quiero cursar Daniel, yo quiero cursar Apocalipsis, quiero cursar interpretación de la Biblia, quiero cursar homilética, quiero cursar, o Mientras sea, pasan esos diferentes. 2 años de adventista, tal vez lo pueda hacer. Claro, vos podés hacer, hay muchos alumnos, por ejemplo, que hacen las dos carreras a la vez. Entonces estoy estudiando, no sé, odontología y tomo materias de teología. Está Y bueno. tomo materias, entonces está bueno porque vos incluso te vas preparando, porque la idea es que tengas conocimiento de lo que se va a dar. Ya Está como es una buenísimo. universidad denominacional, la idea es que tengas conciencia de cómo funciona la denominación antes de poder ser parte de la misma. Entonces, yo decía, no, es imposible. Lugar, plata, independización, todo, no hay nada como para que pueda ir, ¿no? Y ahí siempre recuerdo lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte, ¿no?
Y la vocecita esa seguía, 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 hasta fue como 6 meses. Para colmo, yo estaba empezando a trabajar. O sea que ya estaba en una empresa hace un tiempo. Esto pasó después de que terminé el colegio, así que ya estaba en la empresa hace un año, casi dos. Tenía 20 años ya. Y daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y yo estaba trabajando. Y me viene el jefe en medio de esos pensamientos, ¿no es cierto? De esa discusión, le voy a decir, con Dios. Y porque yo no quería, es una discusión. Le estaba diciendo, no, gracias, busca otro. En tu mente te peleabas con ese pensamiento que Dios Sí, ponía y te todos los decía, días. anda a estudiar teología y No, no, gracias. no, no. O te pones a hacer otra cosa. Entonces, en el trabajo ya venía bien y viene el jefe y en medio de mi discusión con Dios me ofrece un puesto como gerente de redes sociales de la empresa. Yo estaba trabajando con Y a los redes. 20 años aparte. Claro, yo acababa de entrar y primero que fue el odio de todos los que trabajaban conmigo porque están hace 6 7 años, pero más que nada por el perfil que manejaba, tenía experiencia propia, pero experiencia al fin, y estaban abriendo ese nuevo departamento y querían ponerme ahí. Eso significa, yo trabajaba en un depósito en Electrouniverso allí en Buenos Aires. Y pasar a ser gerente era salir del depósito, ir a las En oficinas, tan poco visitas. tiempo aparte y tan Claro, joven. claro, era el sueño. Encima Estaba me iban a aumentar buenísimo. el sueldo, todo, me dicen. Y yo le digo, necesito un poco de tiempo porque estoy resolviendo unas cosas. Primero me miró raro, ¿no? Como, a ver, tenés 20 años, estoy ofreciendo un puesto, tenés que aceptarlo ayer. Claro, todo es Le lo digo, que todo el mundo quiere. ¿Qué te pasa? claro, dame un tiempo, le digo, dame un tiempo. Y bueno, lo voy pateando 6 meses. 6 meses. Y hasta que un día me llama a la oficina y me dice, mirá, necesito saber si querés o si no llamo a otro. Me dice, ¿viste? No, Claro. realmente quiero que sea vos, pero tampoco son 6 meses. De junio te estoy diciendo, estamos casi en noviembre. Y es ahí donde digo, bueno, dame un día más. Y de ahí voy, el otro día dejo a mi novia, lo hará cara a mi esposa allá en su casa, y voy luego a la mía, ¿no? Y no pude entrar. Estaba, pero fuerte, súper intensa, tenés que ir a estudiar. No, pero imagínate que vos estás en otra y está eso ahí, ¿no es cierto?, en tu cabeza Era una y otra. un picapau, un No te lo pájaro podés sacar. carpintero. Totalmente. Y empecé a caminar por la cuadra. Empecé a caminar por la cuadra de mi casa, empecé a caminar por la cuadra de mi casa, me puse a llorar porque ya era insoportable, ¿viste? Era como, soltame, basta. Me puse a llorar y digo, bueno, está bien, ¿viste? Re enojado, re molesto, está bien, voy a estudiar teología, si querés que estudie teología, voy. Más de resentido ya que de, sí, sí, señor, no. Claro, Voy a claro. hacer primero. Es como, ya está bien, pero déjame molestar, voy, pero dejá. Entonces ahí entré y fue como, ¡fua! Se baja toda una presión que venía hace meses Acumulando. manejando, acumulando, porque ahora hay que decir a la familia, hay que decir a la novia, hay que decir al jefe. O sea, No. entonces era toda una Chabón. situación, O toda una sea, situación. decir que sí te traía un montón de situaciones también Renunciar a los tensas. cargos en la iglesia, o sea, era un montón de cosas. Y sinceramente pero eso era, o sea, en mi búsqueda de una relación con Dios dije, a ver, se trata de esto, ¿no? Porque la relación con Dios, cuando uno busca su voluntad, esta se descubre en la práctica. Me encanta decir que es como esos edificios donde las luces se prenden cuando vas caminando, que están Ajá. apagadas hasta que vos, bueno, así es la relación con Dios. Vos vas, se prende, pero la otra va a estar apagada hasta que vos pases por ahí. Y no vas Entonces a vas, ver qué hay. no vas a ver qué hay. Se llama, siempre digo, ¿no? Es como firmar una hoja en blanco y que Dios escriba lo que Él quiera. Entonces de eso se trata la relación con Dios, una confianza total. Pero yo confío cuando conozco. Exacto. Entonces mientras más conozco a Dios, más confianza tengo en su voluntad. Entonces ahí fue como, está bien, voy a ir a estudiar, lo que sea, no quiera, me puse en la cama, estuve toda la noche llorando, horrible. Pero había tomado la decisión. Entonces le digo a mis padres, a mi papá no le gustó mucho la idea, a mi mamá siempre me apoyó en todas. Anda, vamos, Las no madres son importa. así. Incondicional, incondicional. Después voy a mi jefe y le digo, mira, voy a rechazar, no entendía nada, y más cuando le digo para estudiar teología, él dice que vas a ser monje, le digo, no, hasta que le expliqué lo que era teología y demás. ¿Vas a ser cura? Claro, en la mente era eso para mí. Claro. De ahí voy y le digo a mi novia. Entonces, ¿qué pasó? Con Lu, que es mi esposa, en ese momento mi novia, me dice, bueno, yo le digo, viste, a ver, sinceramente, no me interesa una relación a distancia porque me voy a ir 5 años, o sea, no es que me voy a un viaje y vuelvo, viste. Entonces, pensalo vos también, Oralo, si te interesa venir conmigo, me encantaría que lo hagas y que nos vayamos juntos para allá. Y le digo a mi jefe, y bueno, cuestión que mi jefe no entendió, pero al fin y al cabo me dice, bueno, también respeto tu decisión. Obvio. Haciendo corta la historia,
al final, a pesar de la resistencia en la familia, pude ir. Mi novia vino conmigo y mi jefe encima me pagó un sueldo completo de regalo, me dijo para que te cuides y puedas comprar tus primeras cosas allá, porque Qué le caí copado. en gracia, ¿no? Y me dijo, toma, yo dije, pero no tenés que darme, ya está, estoy renunciando, no tenés que darme indemnización, nada. Claro, No, tomá, y me dio para que me lleve y compre y pague el primer alquiler y qué todo. buena onda. Sí, entonces, bueno, y así llegué a la universidad sin dinero, con mi novia y empecé a buscar trabajo allí. Y bueno, así Para que empezó. quede claro y los que no saben, se fueron a la misma ciudad, pero vivían separados, pues no estaban casados. Claro, buena aclaración, buena Buena aclaración. Claro, aclaración. cada uno por su lado. Ella fue a estudiar nutrición, yo fui a Ok. estudiar teología y nos casamos recién 4 años después. Y Así ella que tenía, cuando se fue para allá, dijo, bueno, voy a estudiar dos nutrición. años después, perdón. Ella estaba estudiando Ella estaba estudiando también en Buenos medicina. Aires. Ah, Sí, estaba medicina. estudiando medicina en Buenos Aires. Y de ahí también dejó y se fue a estudiar nutrición. Ok, está bueno. Qué interesante, ¿no? Todo lo Así empieza, que... ¿no? Después pasa toda la carrera, pero otros milagros más, pero así es como arrancó ese cambio de... Qué copado. No, es re interesante cómo fue cambiando y me imagino también las luchas dentro tuyo de cambiar toda esa vida, porque como vos decías, estabas empezando a tener o a ser consciente de que querías tener una relación con Dios, pero estabas activo dentro de la iglesia, no es que Sí. no estabas Es haciendo que activo nada. no significa tener relación, y eso es algo que Exacto. descubrí de grande. Claro, pero o sea, vos estabas activo y empezabas a tener una relación con Dios. O sea, Claro. como que todo empezaba a cobrar sentido, todo lo que estabas haciendo, o lo que venías haciendo hace mucho en la iglesia, porque empezabas a tener una relación real con Dios también. Te estaba yendo bien en lo profesional, estabas estudiando, estabas con tu novia estaba estudiando también. O sea, estaba todo como armado. ¿Por qué uno decide? Bueno, vos decís, bueno, yo lo conozco a Dios, entonces firmo Es que la en ese hoja y momento dejo que Él no lo haga. conocía, perdón, en ese momento no lo conocía, o sea, creo que es una búsqueda constante, ¿no? Cuando uno dice tengo una, no, estoy en la búsqueda de esa relación, estoy constantemente creciendo en esa relación. Ahora por ahí diría que estoy creciendo, pero en ese momento estaba más en la búsqueda porque Ok. sabía que buscaba algo, pero no entendía todavía bien lo que estaba buscando, pero a pesar de eso, por lo que había leído y lo que había sido dirigido, era como que vos andás y lo vas a ir descubriendo en el camino, tipo Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y parentela y después vas a llegar a Canaán, pero tenés que salir. Entonces Pero estaba en alguna ese vez, camino sin llegar a Canaán. claro, claro. No, es clarísimo cómo lo decís, pero digo, ¿alguna vez te planteaste o te preguntaste el por qué? O sea, ¿por qué ¿Por querer qué? ¿Por conocer a qué? Dios? ¿Por qué querer seguirlo? O sea, ¿por qué querer tener una relación? Bueno, sí, o sea, no sé si los que vas a decir, pero generalmente uno dice, bueno, porque es bueno, porque lo necesito, porque me hace bien. No sé, tal vez esas sean tus respuestas, tal vez no, pero ¿sabés por qué? ¿Y por qué lo seguís buscando, no? Porque no creo que hayas terminado de conocer a Dios. En mi caso es no, ni en la eternidad vamos a Claro, conocer. no, nadie lo. Exacto. Cuando uno dice ya conozco a Dios, ojo, hay un problema enorme. O sea, Pero el por qué creo que es una de las fallas que más tenemos hoy, o de los vacíos o de los huecos, vamos a decir así, no sé cómo definirlo, que es que no comprendimos la verdad del Evangelio. Es súper fuerte lo que estoy diciendo, pero la mayoría, y hoy en día ya con mi experiencia poca, corta, pero que he tenido con bastantes jóvenes y con bastantes personas, pues no tan jóvenes también, hay veces que el señor de 85 años, hola pastor, ¿cómo va? Y me escribe, ¿no? He visto que no hemos comprendido la mayoría lo que significa el Evangelio. Entonces, cuando no comprendemos el mensaje del Evangelio, o sea, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Cuando yo no entiendo cuál es esa buena noticia, yo no puedo tener una relación. Porque una vez que yo comprendo lo que es el Evangelio, yo tengo una relación con Dios. Ya voy a explicar bien a qué me refiero con todo esto, ¿no? Pero es proporcional el crecimiento de mi conocimiento y mi comprensión del Evangelio con mi relación con Dios. Mientras más comprendo esto, más crece esto. Va junto, ¿no es cierto? Subiendo. Ahora, ¿qué significa Evangelio? ¿Qué significa comprender el Evangelio y demás? Evangelio es las buenas noticias de, en simples palabras, Dios nos creó con una identidad, propósito y valor. Nosotros perdimos esa identidad, propósito y valor porque nos separamos de ese Dios. A eso se llama pecado. El pecado trae muerte, ¿por qué? Porque Dios es vida y así como un celular
descargado del cargador, puede durar por un poco vivo, pero después necesita conectarse a esa fuente, nosotros no somos autosuficientes, dependemos de. Entonces, eso es lo que trae el pecado. Ahora, aunque nosotros merecíamos ese pecado, Dios demuestra su gracia y su misericordia. Y el otro día hablábamos de esto, ¿no? Y misericordia es cuando no obtenemos lo que merecemos. Y gracia es cuando obtenemos lo que no merecemos. ¿Qué quiere decir? Misericordia es, yo merecía la muerte por mi pecado, porque fue mi decisión. Dios nunca quiere mi muerte, Dios me creó para vida. No, mi Me creó pecado sería alejarme de Dios. Claro, el pecado, por eso decía, alejarse de Dios a lo que conocemos como pecado. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy en pecado, la consecuencia es la muerte, porque me separé de la vida. Pero la misericordia de Dios se muestra en lo que hace Jesús. Jesús viene y toma mi lugar para que yo pueda tomar el suyo. Es como un intercambio, ¿no? Alguien que es totalmente inocente. Y creo que más allá de, siempre se hace hincapié en la muerte de Jesús, cómo murió, pero no soy muy defensor de insistir tanto en eso, porque hay un montón de personas en la historia que murieron mucho peor de lo que murió Jesús. Suena fuerte, ¿no? Pero hay personas que sufrieron mucho más de lo que sufrió Jesús, fueron quemados, le sacaron la piel, o sea, Las es uñas. totalmente, Terrible. totalmente, otras muertes. Lo que lo hace tan grandioso es que comprendamos quién es ese Jesús. Y es Dios hecho hombre, como dice Filipenses 2, ¿no? Y eso, o sea, el otro día estaba mirando un video de lo que es el tamaño del universo, como para ponerme en perspectiva. Y ves la Tierra que primero es enorme y de repente se va haciendo hasta que ni siquiera la ves. O sea, No, porque no es ni un píxel. es más, recomiendo que pongas ahí en YouTube un video del universo desde la Tierra hasta que lo que conocemos, porque ni siquiera Sí, sabemos sí. cuánto más hay. Entonces, y pensar que Dios está sobre todo eso, a pesar de eso se humilla, como dice Filipenses, y dices, ese es el amor. Más allá de la muerte que también está el amor es que se haga primero hombre. Luego, ¿no es cierto?, que ese Dios muera por mí, y luego, ¿no es cierto?, la esperanza de que Él resucita de los muertos y me da a mí la posibilidad de poder ser libre de la esclavitud de ese pecado. Entonces de ahí el Evangelio termina en que ahora yo tengo que elegir si continuar siendo esclavo del pecado o si vivir la vida para la cual Dios me creó, o sea, recuperar en Él, en una relación con Él, mi identidad, mi propósito y mi valor. Y luego la confianza de que Él regresará a buscarnos para poder otra vez reiniciar la historia, ¿no? La Biblia siempre es vida sin pecado, 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 vida sin pecado, apocalipsis. O sea, hay 4 capítulos de la Biblia sin pecado. El resto son todos No, pecados. O sea, tremendo. es Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22. En No el hay medio de más. ese paréntesis de En el pecado, medio nosotros. que en la eternidad es Exactamente. nada, pero mientras tanto duele, es difícil. Exacto. Entonces, mientras más yo comprendo esta verdad, veo la iniquidad del pecado, lo mal que hace, cómo destruye vidas, entonces yo digo, no quiero eso, y veo a un Dios que me ofrece algo totalmente diferente, pero sobre todo que me ama, porque más allá de todo lo que es amor, entonces ahí cuando, comprendiendo el Evangelio, crezco, mira, quiero conocer a ese que me ama. O sea, si hay alguien que siendo por encima del universo está preocupado por mí, si a veces gente que está a mi alrededor ni siquiera lo está, y o tal vez que debería estar preocupada, ¿cómo yo no voy a dedicarle mi vida por completo a alguien que hace eso por mí? Entonces es ahí cuando, mientras más voy comprendiendo más y más y más ese tamaño del evangelio, es que yo digo, necesito crecer en mi relación con esta persona porque quiero encontrarme, o sea, todo pasa a ser natural. ¿Por qué? Yo quiero encontrarme cada día con él y empezar mi día con él. Como cuando estás enamorado. Buen día, es lo primero que haces, ¿no? Un mensajito, Sí. buen día. Buen día. Entonces quiero empezar con él. Nadie está diciéndome, no, todos los días tenés que tomar el hábito de escribirle buen día a tu novia, durante 7 minutos estar en una conversación, luego hablar y empezar agradeciéndole, luego estar pidiéndole amor. No es así, es una relación. Entonces yo quiero encontrarme con él. Yo quiero, o sea, ¿puedo hablarle encima a ese Dios? No tiene sentido. Entonces la oración pasa a ser un privilegio. Y a veces decimos, ¿cómo puedo ser constante en la...? Es un privilegio. ¿Cómo vas a preguntar cómo puedo ser Bueno, constante? pero ¿cómo El puedo ser problema cuál es que no conoces constante? el Evangelio. El problema está en la Y falta de comprensión del Evangelio, que es, es lo que me encanta trabajar. ese es tu porqué, digamos. Sí, Porque la totalmente. pregunta es, ¿por qué vos decidís buscar El a Dios? evangelio, el, Es todo evangelio, eso. el evangelio me va llevando a la relación. O sea, es directamente Ok, proporcional. ok. Bueno, me contaste un poco el por qué. La verdad que me sorprendiste con el por qué. Yo pensé que era un porqué, o sea, el por qué seguir a Dios o por qué querer conocer de Jesús.
pensé que había algo un poco más, no sé si lo hay, tal vez, a lo mejor no lo contaste, pero algo más egoísta, como diciendo, lo necesito. Es que en aquel momento, siempre, cuando pienso en eso por ahí, es como en aquel momento estaba todo bien para mí. Entonces, eso también es algo, no siempre tiene que estar todo mal para darse cuenta que uno necesita de Dios, ¿no? Está bueno Entonces, eso. como te contaba, ¿no? Estaba perfecto, o sea, no tendría ningún tipo de problema. Pero no es que estaba pasando por ahí, no, simplemente el comprender eso fue como, no puedo simplemente ignorarlo, ¿viste? Necesito continuar y cada día descubro, eso es lo lindo de la Biblia. El otro día estoy intentando comenzar un proyecto, te lo adelanto, no sé cuándo va a salir el podcast, capaz que ya esté comenzado, Ah, no te capaz que puedo no. decir, no te puedo decir. Pero, por eso, pero no sé si puede que ya esté o no. Eh, la idea es poder leer la Biblia completa y comentarla. Entonces, cada día tomar como si fueran los días del año bíblico e ir haciendo en paralelo, ¿no es cierto? Para que podamos conocer a ese Dios. Porque al final la Biblia es la revelación de Dios en la historia. O sea, no puede haber un cristiano que no haya leído toda la Biblia. Necesitamos Claro, leer toda la Biblia porque si no, tengo partes de quién es Dios, algunas ideas, pero aunque sea para tener la idea principal, obviamente después voy a claro. volver una y otra vez y va a tener algo nuevo. Pero por lo menos, ¿sabes? Presentame quién sos, ¿no es cierto? ¿Quién es? Entonces, y eso es primero para mí. O sea, si bien he leído un montón y he leído parte, y creo que si junto todo la habré leído completa, nunca pude hacerla de corrido. Entonces, siempre me gusta, cada proyecto que hago comienza con una necesidad propia, ¿no? Y lo comparto porque creo que hay otras personas que comparten la misma necesidad. Y la idea es poder ir buscando sobre Dios en vez de la aplicación personal solamente. Y eso en primer lugar. Y eso es súper complicado, porque vamos a la Biblia y digo, bueno, ¿qué aprendo para hoy? Siempre da un desafío, una aplicación, y no, a veces se trata solo de conocerlo a Él, porque no Ujú. es no estoy muy a favor, a pesar de que es parte de su definición, Sí. de que la Biblia es un manual de instrucciones de la vida. Me hace mucho, mucho, mucho ruido que sea solamente esa la definición. Sí creo que tiene instrucciones de parte de Dios para una vida mejor. Sí, porque las tiene. Pero no creo que sea esa la definición, porque a veces eso nos hace pensar solamente en un conjunto de normas y reglas para que yo viva una vida de acuerdo a un estándar. Y eso apoya esa vida solamente externa de cómo debo vivir. Ahora, cuando yo voy a la Biblia para buscar conocer a alguien, ya le da una vuelta, porque conocer me implica relación. Entonces, cuando yo leo algo, ¿qué me dice esto sobre quién y cómo es Dios? Entonces ya voy con otro abordaje a abrir la Biblia, pues no voy a buscar mi aplicación personal. Conozco Claro. y de acuerdo a lo que voy conociendo, eso después va a impactar naturalmente en mi vida. No es que nunca voy a sacar. Entonces yo decía, bueno, pero a ver, más allá de eso, son un montón de días, 365 días del año. No puedo sacar, voy a repetir muchísimo, muchas cosas. Y uno de los miedos de hacer el proyecto, que todavía está ahí, no sé si va a terminar saliendo o no, pero está en proceso, es ese, ¿no? El poder ir, y uno de los miedos era, voy a repetir mucho, y esto va a ser medio denso, medio aburrido, porque ya hablé del amor de Dios, ya hablé de la misericordia, de la ira, de la gracia, hay un montón, ¿no es cierto?, atributos, pero en 365 días no hay 365 atributos, ¿no? Entonces es medio complicado. Pero luego fue como el Espíritu Santo mientras iba estudiando los temas, porque ya los voy adelantando siempre con tiempo, porque como lo hago en mi tiempo libre, necesito tener tiempo entre que sale algo y lo produzco. Pero bueno. Eh, Me dice, sí, pero ¿y cuál es el problema? Mientras estudiaba la Biblia, no es que algo súper bien, una voz de la nada, no, estás estudiando la Biblia y de repente reflexionás, meditas y es como que viene un pensamiento a tu cabeza conforme a lo que estás leyendo, ¿no? Esa es la parte de meditación, de reflexión. Y dice, ¿y cuál es el problema de que se repita el atributo de Dios? Yo digo, ahí que va a ser aburrido porque ya hablé del amor de Dios, ya hablé de la misericordia, ya hablé de... Entonces me hizo pensar, pero pensé con tu esposa. Vos sabés todos los atributos de ella más o menos, tenés una idea general, pero los disfrutás viéndolos en diferentes perspectivas, en diferentes Claro. situaciones, Entonces dice, lo mismo con Dios. Ves cuando Él llama a Abraham y también ves cuando Él llama a Pablo, pero ves diferentes dimensiones o aspectos del llamado y vas profundizando más en ese atributo. No es solamente saber el atributo y check, es profundizar en ese atributo. Entonces, eso es lo que enriquece una relación con una esposa, con un amigo, el ver su humildad, el ver su valentía, el ver su amor en diferentes circunstancias. Tu esposa te ama
Y eso lo ves cuando te hace una comida rica, cuando te acompaña a un lugar, cuando te trae un regalo, cuando piensa en vos y te tapa, pero sigue siendo amor. ¿Entendés? Totalmente. Pero va profundizando tu amor, las diferentes, lo mismo con Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que apuntar a conocer a ese Dios y cada día más y más y más y más, y eso es lo que te lleva al cambio Yo me acuerdo y a la nueva. cuando, de una, me acuerdo cuando empecé a conocer de Dios y un amigo, eh, lo primero que me dijo fue, ¿sabés quién es Jesús? Me pregunta. Sí, le digo, o sea, el de la Biblia dice que es el Hijo de Dios, qué sé yo, pero la verdad que no, no sé más que eso. Y él me empezó a decir enseguida, bueno, él dio la vida por vos, qué sé yo, le debes todo. Yo me revelaba enseguida, le decía, yo no le debo nada a nadie, le decía, no sé, me hacía el canchero ahí. Pero me acuerdo, ese amigo, súper inteligente, re preparado, nacido en una familia cristiana, adventista también, un montón de talentos el chabón. A mí lo que me llamó mucho la atención dentro de la iglesia adventista, viniendo de afuera, es que había mucho talento y sobre todo para la música. A mí me llamó la atención porque yo soy músico, me gusta, qué sé yo, pero me llamó mucho, todos sabían cantar, ¿me entendés? O sea, o más o menos, no es que eran todos profesionales, pero todos entonaban bien, eran afinados, todos tocaban un instrumento y yo, pará, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Eran algunas de las cosas que me llamaban la atención. Pero un lado, a ver, no sé si negativo, pero no positivo por lo menos, de mi amigo, que yo lo veía súper talentoso, sin miedos y qué sé yo, y yo le digo, un día le pregunté, visto desde mí, le digo, porque no te conozco tanto, me parece que tu vida es perfecta, o sea, como que no tenés problema, o algunos problemitas, pero no tenés grandes ni preguntas, ni cuestionamientos, ni crisis, y que yo le digo, y no te creo todo eso que vos me mostrás nada más, ¿me entendés? Entonces la pregunta es que te quiero hacer contándote esto es, vos estás expuesto en las redes sociales y, y no sé, te sigo, digamos, pero no tanto en profundidad, pero digo, ¿cuánto vos mostrás tu vulnerabilidad? ¿Entendés? Porque eso, lo pregunto porque eso me parece que también nos saca de ese lugar de el que sabe, por más que uno pueda ser maestro, digamos, y qué sé yo, y nos pone en lugar de igual a igual, che, mirá, sí, tengo esta experiencia, conozco esto, soy maestro, pero estoy en la misma carrera que vos, o sea, tengo dificultades y todo. Y a veces, viendo a gente como vos que está en las redes sociales, se ve todo como súper perfecto. ¿Es así en tu vida? O sea, o hay crisis a veces, hay preguntas, tenés dudas, tenés miedos. O sea, Brian Chalá tiene miedos a veces. No sé si los querés compartir, pero No, llama la mira, atención y está bueno también poder decir, y sí, la verdad que sí, soy como vos, pero tengo la ventaja de querer conocer y invertir mi tiempo en conocer a Jesús, que me permite sobrellevar crisis, miedos, dificultades, problemas que puedo tener en mi vida o en la vida de los que quiero, ¿no? No sé si en me lo expresé personal, sí, bien. sí, sí. En lo personal, debido a mi personalidad más introvertida, más retraído, ¿no es cierto? El introvertido no suele ser muy público y ama muchísimo su privacidad. O sea, es como uno de sus pilares fundamentales de existencia es la privacidad, ¿no? Tener su momento, su tiempo, no exponerse tanto. Por eso incluso en mis redes sociales, por más de que yo creo contenido constantemente y hace años, ¿no es cierto? No soy de que el contenido gire alrededor de mí. Personalmente, mi forma de compartirlo no es que gira alrededor de mí, sino que es solamente soy un canal, como dice, creo que es Mateo 5, 16 o 17, que dice que, 5, 16, que dice que al ver nuestras obras glorifican al Padre que está en los cielos. Entonces, intento despegar lo mayor posible de mi vida, en el sentido de exponerlo, ¿no? Lo que comparto no es que, bueno, estoy acá, ahora me fui de vacaciones, me fui acá, estoy acá en mi casa, estoy haciendo esto, estoy haciendo... Es muy rara vez vas a ver que suceda eso y si sucede es por alguna intención en específico que hay detrás de... Pero no soy así la típica forma de utilizar la red social para ser como una ventana hacia mi vida. O sea, no me interesa y tampoco busco hacerlo. Pero a la hora de presentar el contenido, tampoco me expreso como alguien que tiene todo solucionado
y que te viene a decir lo que tenés que hacer. Porque eso también está mal. Uno tiene que ser honesto. Entonces yo digo, ¿te pasó que estás con un pecado y te va dando vuelta en la cabeza y no puedes ir a Dios porque te sientes así, así, así? A mí me pasó y es algo que te hace. Entonces, cuento desde ese lado, sí, pero no voy a buscar, mirá, estoy pasando por esto, y al final como tomar un poquito de Dios, ¿se entiende? Sino que yo comparto lo mismo. A veces no sabía cómo leer la Biblia, no le encontraba sentido, me faltaba ser constante, no podía separar un tiempo, tenía pecados, tenía errores, o sea, tengo pecados, tengo errores, pero uno lo comparte desde ese lado, pero no tanto así en intimidad. Conozco otros creadores de contenido que sí, lo hacen más desde su día a día, pero eso implicaría dos cosas. Bueno, no tanto abrazar su privacidad. Hay gente que le encanta ser abierto y va y Claro. filma su vida como un documental. Un reality Y, show. claro, básicamente. Y después la otra también es el hecho de requiere más tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es constantemente estar conectado. O sea, es como ir con alguien al lado Claro. constantemente, ¿no? Con la camarita. Exactamente. Entonces, como yo suelo preparar el contenido en serie, en los momentos que tengo libres, no tengo cómo tampoco ser tan espontáneo continuamente, Ok. porque es algo que ya está preparado hace tiempo atrás. Entonces, por Ahora, ejemplo, pregunto. sí, Para. Pregunto. Como ahora no estamos en las redes de Brian Chala, todas donde estoy yo son mis redes. me encanta. No, digo, no sé, ¿alguna vez tuviste una tristeza muy grande? Así como crisis, ¿me entendés? O sea, estoy triste, Mis estoy mayores, triste. mis mayores problemas, vamos a decir así, o mis vulnerabilidades y debilidades no están en lo que me pueda pasar a mí, sino en lo que le pasa a los que están alrededor. O sea, Ok, viste que hay personas que si les pasa algo enseguida, crisis, total. En ese sentido, no porque yo tenga una especial, sino también parte de la personalidad, un poco más racional, no soy muy impulsivo, todo bien calculado, viste, pensante y demás. Es como que no doy mucho lugar a, uy, me siento así, no va tanto con mi forma. Pero ahora, cuando alguien que está cerca mío sí está pasando por eso a mí me desmorona como si me estuviera pasando a mí. O sea, a mí no me pasa, pero si le pasa a alguien que está al lado, es como que me contagia, ¿y me cómo secuestra reaccionás? emocionalmente. ¿Cómo reaccionás Yo ante eso, digamos, ante esa crisis del otro que te afecta tanto, como decís? me tengo que tomar tiempos en solitario. Entonces, no lo tengo acá, pero tengo como un diario, un cuaderno de oración. Entonces, Ajá. hay un momento, es como que yo la voy pateando, ¿viste? La vas pateando, no pasa nada, no pasa nada, te vas haciendo el fuerte, te vas haciendo el fuerte, te vas haciendo hasta que en un momento, ¿viste? No, cuando no me permite ya pensar en otra cosa, yo, bueno, está bien, voy a parar como para poder hacer. Entonces necesito como, me tomo un espacio y es un día casi siempre que me tomo 2, 3, 4 horas, me siento, no tiene que haber nadie en casa, solo, tranquilito, me siento, pongo una buena música y me pongo con mi diario de oración y empiezo a anotar mis pensamientos. Me ayuda a visualizar y sacar de lo que tengo. Pues yo necesito comprender las cosas para poder moverme, ¿viste? Me siento incómodo de no comprender. No importa si no sé a dónde voy, pero por lo menos entender, por ejemplo, la relación con Dios. Entiendo de qué se trata. Ahora no importa hacia dónde vaya, pero por lo menos entendí de qué se trata. Entonces acá me siento y voy anotando. Y tengo anotado, pongo la fecha y anoto exactamente, hoy está pasando esto, me siento de esta forma, está pasando esto, creo que es por esto la reacción, y hago como un análisis psicológico, una autoconsulta autoterapia de lo que está pasando y voy escribiendo, pero escribiéndole a Dios, o sea, no es solamente, bueno, me siento así, me siento así, Dios, me siento así, escribo, Dios, me siento así, me siento, porque me ayuda más escribiendo por ahí que hablando. No soy de las personas, hay personas, no, paso un montón de tiempo orando y me cuesta a mí, porque al ser más introvertido, no sé de conversar mucho, Claro. largo sobre mis propios sentimientos. Es algo que cuesta muchísimo. Entonces, si escribo. Está pasando esto con un amigo, con mi esposa, con mis padres, con esta situación, con este desafío. Entonces, voy escribiendo y voy yo mismo visualizando y a partir de lo que voy viviendo, es hermoso porque al estar, yo decía, ¿no es cierto? Conocer la voluntad de Dios se trata de conocerlo a Él. Y cuando vos estás constantemente pasando tiempo con Dios, van viniendo de la nada versículos bíblicos sobre lo que estás escribiendo
Y te Tremendo. vuelve la cabeza porque vas anotando al lado, no, esto va, y te viene. Dice, yo creo, entonces escribo, no sé, por ejemplo, no, siento que ya no doy más y viene, no hay tentación que tú no puedas soportar porque junto con la tentación viene la salida. Y escribo, "Ah, no, porque, y van viniendo palabras de Dios, porque son palabras de Dios, ¿no es cierto? Sí. Por medio del Espíritu Santo, que entonces cuando le voy encontrando, por ahí no solucioné la situación, pero pude identificarla, pude visualizarla y pude saber hacia dónde ir. Entonces, a partir de ahí es con Dios. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y cuando vas a mi diario, hay etapas de vacío en el medio del diario. Porque por ahí hubo una semana que escribí todos los días. Y después aparece 3 semanas después la siguiente nota. Mirá. Pero es en mi momento ahí de tratar mis situaciones, mis miedos, mis vulnerabilidades, las decisiones que tengo que tomar, lo que siento y lo que sé que debería sentir, o a veces incluso lo escribo porque yo sé que siento algo y no debería ser así, porque debería regirme por otro tipo de principio. No, mira, pero es así, entonces listo, me ayuda a tenerlo fuera de mi cabeza. Por lo menos yo lo ¿Y, manejo de y ese sentido. seguís discutiendo con Dios o peleándote con Dios como aquella vez cuando le decías, no, no quiero ir a estudiar teología? ¿Te ha Siempre, pasado? siempre, siempre, Por ejemplo, siempre. ¿en qué? No, pero Una. es que, a ver, en el No, señor, sentido. no quiero bañar a Orejas, que es tu No, perro. no, no, en el sentido de. Yo le digo, Dios, mira, esta es mi opinión, pero yo entiendo totalmente la tuya. Y hay un versículo de hecho, no me acuerdo cuál es ahora, pero que me encanta que la iglesia, los discípulos que estaban, dice, nos pareció bien al Espíritu y a nosotros. Y a mí me encanta esa expresión. Me encanta esa expresión porque es como hay una relación totalmente íntima donde sé que mi decisión la tomé con Dios y eso me, o sea, aspiro a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, mira, no, que esto, que lo otro, me molesto, tengo que hacer esto. Y de ahí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, soy una persona que, como te decía, soy bastante tímida, introvertida, por más que no parezca, porque después dices, ah, pero si haces videos, Es bueno, pero estoy verdad, solo en mi habitación, ¿entendés? no es Entonces lo no hay mismo. nadie cuando estoy No es en grabando, vivo. no hay nadie ahora, no hay nadie nunca hubo. Grabé todos los videos solo, todos mis reels son grabados solos, los TikToks son grabados solo. O sea, Claro. no hay. Y a un introvertido incluso le es más fácil estar en una multitud predicando desde el frente que una conversación con un grupo. O sea, no hay ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a trabajar a la red Nuevo Tiempo de Comunicación, donde estoy trabajando actualmente, la Nuevo Tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Cámara, gente atrás, micrófonos, puntos de la dirección desde arriba, y es toda una situación. Yo decía, no, o sea, no es mi lugar. Directamente no estoy capacitado para. Entonces decía, Dios, me parece que te equivocaste feísimo, feísimo, hay otros más. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el versículo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces ahí dije, ah, es verdad, entonces estoy pensando en que se trata de lo que yo puedo hacer. Y al final se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. Entonces, calladito, tenés razón, discúlpame. Y enseguida Close uno, your mouth. claro, claro, quedo callado, está bien, si lo decís así. Entonces, siempre creo que está bien dialogar con Dios. Además, cuando uno va a los salmos, David se la pasa peleando con Dios. No, estoy así, me siento así, me siento solo porque me has desamparado. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Al final, la clave está en que a pesar de los sentimientos, vos digas, pero te confío, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso, porque así crece la relación. En una relación, yo estoy, no sé, hablo con mi esposa, que es la relación por ahí más cercana que uno tiene. Mi esposa, puedo estar con una opinión y ella tiene otra, pero al final lo importa es que nos amemos y tomemos la mejor decisión juntos. Lo mismo con Dios. Yo puedo pensar una cosa, Dios, yo estaría mejor en otro lado, me gustaría hacer otro tipo de cosa, no sé ni siquiera por qué, pero si tú quieres eso, está bien. Y Entonces lo manejo con. desde ese lado. Está bueno. Y con. O sea, vos dijiste que en algún momento nombraste que sos pastor. Sí, ¿Qué quiere decir? pastor en el sentido funcional, porque o sea, en otros contextos también están los famosos ministerios de los Ok. que habla Efesios, ¿no? Pastor, apóstol, maestro, profe. Pero pastor se refiere más que nada a la función que uno cumple dentro de la iglesia en el pastorado, que significa estar para la iglesia, cuidándola y edificándola. Luego tenés pastores más evangelistas, que también está dentro de la parte Cuando, donde vos cuando también decís, lo que haces es buscar a otras cuando personas. decís la iglesia, decís la gente que forma la iglesia. No, Claramente. no, no el edificio, No, no, ese es portero. claro. O albañil, el que cuida, no sé. También. Está bueno. ¿Y O te ha sea, y pasado? perdón, Sí, para terminar ahí entonces dentro de la iglesia adventista del séptimo día
Hay pastores que están ejerciendo su función dentro de una iglesia local, una congregación, otros que lo hacen en un colegio, son más pastores educacionales, otros que los hacen en las redes de comunicación, son pastores más comunicacionales. O sea, hay diferentes ámbitos en los cuales el pastor, que debe ser un licenciado en teología, porque no es solamente por elección de otro y demás, sino que estudió la carrera como para poder ejercer esa función, es ahí que hay diferentes ámbitos donde uno puede estar, incluso en lo que es literatura, hay diferentes hospitales para poder estar con la gente, o sea, hay diferentes tipos de actividades que uno puede realizar los llamados. Y te pasó, bueno, creo que estás trabajando, ¿no? Así como pastoreando la gente ahora mismo, digamos, más allá de la red de comunicación al Nuevo Tiempo, en una iglesia. También, O sea, siempre tenés que estar dentro de una iglesia local, o sea, si no claro, sos el titular, vamos a decir así, de esa iglesia, el encargado directo de esa iglesia, igual te congregás dentro de una iglesia local. Entonces, en mi caso, me congrego en una iglesia local y tengo mi pastor que me pastorea a mí. claro. Y das un apoyo espiritual, digamos, a la gente también, conversás, los visitás, charlás, estás en Mira, contacto y yo todo. estoy de anciano en la iglesia, que es como la mano derecha del pastor Ok. local de esa congregación. Entonces lo que hacemos básicamente estás a cargo de la congregación, cuidando de ellos cuando necesitan conversar, estudios de la Biblia, clases bíblicas, ves la gente que va a ir a predicar a la iglesia, que esté de acuerdo a la doctrina que uno tiene, o sea, estás involucrado totalmente Y con dentro la de lo que parte es. emocional, digamos, de los feligreses, de los que están dentro de la iglesia. También hay un apoyo Sí, 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 desde o lo sea, espiritual. espiritual y emocional. ¿Y cómo manejas eso cuando viene alguien con algo terrible, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, una enfermedad terminal de alguien, de la misma persona que va o de alguien querido de esa persona. No cómo actuás con la persona, sino digo, cómo lo digerís vos? O sea, ¿qué haces con todas esas emociones? Porque los psicólogos están formados para manejar eso, los médicos incluso también tienen como ese entrenamiento de ser más distantes con algunas cosas del paciente, porque si no, o sea, no podría ni operar siquiera, ¿no? Involucrás. Bueno, pero en la parte espiritual que está tan relacionado con lo emocional, también, ¿cómo haces? ¿Qué haces con esas cosas, con esas emociones que te traen las personas con las que acompañás espiritualmente, digamos? Me ha ayudado mucho en estos 6 7 años de trabajar en las redes sociales, además de mientras estudiaba y bueno, y ahora trabajando, ¿no es cierto?, como pastor, el hecho de que en mi caso me sirve la experiencia de 6 7 años trabajando en redes sociales y ya pastoreando, vamos a decir así, desde las redes a la gente. ¿Por qué? Las redes sociales abren hoy en día una puerta a que las personas puedan confiar en vos, porque pasan mucho tiempo con vos. Más que nada por ahí desde que estoy con los podcasts, que es todos los días. O sea, son personas que te escuchan muchísimo y que están acostumbradas a estar con vos. Y eso genera confianza en el otro, aunque ni siquiera lo conozcas. Entonces, todos los días llegan un montón, decenas de mensajes, ¿no es cierto?, con personas contando sus situaciones y esto desde hace años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy en una rutina, un acostumbramiento, no sé cómo llamarlo, de todos los días por lo menos responder 20 mensajes. Claro, pero lo vivís igual que sea a Bueno, ahí distancia, voy, que, ahí que voy, ahí sea voy, en hacia ahí persona. voy. Ah, está. Entonces, son como 20 mensajes que vos vas recibiendo y son todos temas, desde alguien que se quiere suicidar, hasta alguien que se divorció, hasta alguien que tiene hermanos que están, o sea, son un montón de situaciones y eso al estar distante de la persona, porque es por mensajes, si bien uno la puede ayudar, terminamos orando juntos por audio y demás, agradeciendo, porque uno puede ayudar y le da confianza, eso ayudó a uno tomar distancia pero al mismo tiempo involucrarse, pero sin que sea totalmente emocionalmente con vos. Entonces, tantos años al hacerlo de esa forma, cuando llega a la parte más personal, uno ya tiene la costumbre de separar la situación de tu vida propia. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 años respondiendo mensajes todos los días. Entonces al Claro. principio te impactaba más. Por ejemplo, a veces mi esposa me ayuda y dice, bueno, voy a ayudarte a ver algunos mensajes. Y entra y termina mal. Y dice, no, tienen muchos problemas. Claro. Entonces, No, porque no no. está acostumbrada. Entonces, no está acostumbrada. Y yo a veces la miro y digo, claro, yo ya pasé por eso. Entonces, para mí no es tan fuerte como es para ella. No significa que le restás importancia al mensaje, sino que sabes separar ambas cosas entre lo que le está pasando a la persona y tu propia vida emocional. Pero es Eso que me ayudó muchísimo. lo separás o se te hizo un caparazón, digamos, en el corazón y decís, No, tenés, ah, tenés no me que emociona separarlo, tanto. porque para responder tenés que empatizar.
Vos no podés responder de, no sé, por ejemplo, no sé, me siento así. Bueno, lee este versículo. Chao, abrazo. No. O sea, vos tenés que pensar, ¿cómo la persona, algo que me sirve mucho para contestar es, yo me pongo en el lugar de la persona, ¿cómo está pasando? A ver, imagínate esto, tiene tanta edad, está pasando por esto. Entonces, a partir de ahí yo puedo contestarle. O sea, yo no Claro, puedo responder si no empatizo con lo que te está pasando, porque si no, soy solamente una búsqueda de Google. Entonces, la persona claro. tiene que formar una, si no, pone, me siento triste, ¿qué hago? Pone en Google. No, me escribe para que empatice. Entonces, ¿qué pasa? Uno empatiza con la persona y personalmente me gusta mucho hacer reflexionar a la persona sobre lo que está pasando. Entonces me dice, no sé, siento que Dios no me escucha, por ejemplo. ¿Por qué sentís que Dios no te escucha? Yo podría directamente decirle, mirá, tomaste versículo que dice, yo escucho tu oración, claro, a mí te responderé. Claro, Ya sería como está. estar recetándole pastillas. Te doy la cabeza, Claro, toma esto, chau, nos vemos. yo podría hacer eso. Pero eso sería el formar caparazón. Bueno, tomá, tenés este problema, vos tenés este problema, y yo voy, tomá, ¿qué necesitas? Toma Filipenses 4. ¿Entendés? Va de ese lado. ¿Por qué sentís que Dios no te escucha? No, porque esto. ¿Y eso significa que Dios no te escucha? Sí, porque ¿en qué se basa el pensamiento de que Dios no te escucha? No, porque yo creo que vos creés o vos tenés la certeza de que no, yo creo. ¿Y qué es lo que te dice Dios sobre esto? No sé. Fíjate ¿qué dice? Entonces lee, no, dice que, entonces, ¿cómo se relaciona eso con lo que vos estabas sintiendo? No, Dios sí me escucha. Muchas gracias, te dice. ¿Por qué? Porque vos lo ayudás a la persona a reflexionar. Es largo. Para mí sería mucho más fácil responder los mensajes nada más mandando un medicamento de versículo. Y a veces estamos 3 semanas hablando con la misma persona. Yo respondo uno por día, uno cada 2, 3 días, porque lo que puedo, ¿no? Uno lo hace también mientras está viajando, mientras va de aquí para allá, tiene un tiempo, va a buscar algo para comer, va respondiendo. Y a veces tarda mucho, pero es un proceso en el cual la persona puede comprender. Entonces después le digo lo mismo con cada una de las cosas que Dios, no, ¿qué dice Dios acerca de? Entonces la persona ya aprende a pensar y no solamente recibe algo porque al otro día vuelve con otro problema. Hay Claro. otra persona, por ejemplo, que ama hacerme preguntas, escribe todos los días por Instagram. Entonces, ¿qué pasa? En un momento yo le respondía, pero largo encima, me dedicaba, me sentaba, le mandaba los textos. Entonces después, cuando empezó a ser recurrente, yo le dije, ¿ya investigaste lo que te dije sobre la anterior pregunta? No, pero bueno, hasta que no investigues toda la anterior, yo no puedo seguir respondiendo la siguiente, le digo así. ¿Por qué? Porque vos lo que estás es con curiosidad, no tenés ganas de crecer. Entonces, si vos tenés Claro. curiosidad, podés buscar la respuesta a tu pregunta bíblica en internet. Pues suena fuerte, pero es así. Ahora, cuando vos querés crecer, yo aprendo algo. Y cuando aprendo algo, la siguiente pregunta me es más sencilla. Y la siguiente más sencilla. Entonces, cuando vos no haces tu parte, yo no voy a hacer el trabajo por vos. Mi función No, es y motivarte a por vos a más hacer tu y por trabajo. más que lo hagas, no va a generar el cambio, digamos, en la persona. Exactamente. Porque, o Mi sea, interés es eso, es que haya un crecimiento. pero No y es en yo quedar vivo, como el que todo lo sabe. claro, y en vivo te pasa lo mismo cuando se te viene una persona, una señora de la iglesia y, pastor, quiero hablar con usted, y se sientan ahí y te deja todo, te larga todo, digamos, todo el rollo de lo que le pasa. ¿Te Sí, sentís igual? lo hemos hecho en la campaña de evangelismo. Tuvimos hace unos años en Neuquén, que íbamos con los chicos que estudiaban teología. Una de las prácticas o residencias es eso, ¿no? Poder Ajá, ir a visitarlos. Estábamos todo el día en los hogares. O sea, ya no hay Instagram, TikTok o redes sociales. O sea, vas y es algo que vos también lo vas tomando en la práctica y es exactamente lo mismo. Lo vas haciendo pensar, pero lo bueno es que estás con la persona. Entonces es mucho mejor todavía que por mensaje. Porque vos ves a la persona pensar, podés ver su rostro, qué está diciendo, las cómo actúa, expresiones, si claro. resiste, si te va por otro lado. O sea, tenés muchas más oportunidades que si lo haces por... Yo por mensaje solo leo el texto que la persona me manda. Y a veces cuando no se expresa, podés reformular lo que estás diciendo para poder comprenderte. O vos me estás intentando decir esto, Claro. esto y este otro. Si te dices sí, bueno. Entonces con la persona es mucho más todavía, pero siempre mi función no es decir, bueno, hace esto. Es ayudarla a reflexionar para que ella, con Dios, tenga ese crecimiento. Si no, no hay cambio, no hay transformación. Buenísimo. Y vos necesitas también así apoyo humano, además del de Dios, Sí, en cuanto a lo totalmente. emocional y espiritual también. Totalmente. Creo que todos necesitamos. El que dice yo no necesito, hay que tener cuidado también. Y dónde lo Porque encontrás a eso? en lo personal, el hecho de, por ejemplo, hoy en día la figura pastoral está como colocada en cierta responsabilidad, con sentido, porque la palabra de Dios le da una responsabilidad al pastorado, pero también en el hecho de muy distante de la situación de un hermano regular. ¿Por qué? Porque si el hermano se equivoca, está bien, se equivocó. Ahora, si el pastor se equivoca, Una es otra responsabilidad situación. enorme.
Y además tampoco, al estar involucrado con la iglesia, tampoco podés estar haciendo amistad con todo el mundo porque no podés contar cosas de otro hermano. O sea, más que nada por eso es muy fuerte la relación con tu esposa, porque son cosas íntimas que quedan entre ustedes y a veces ni siquiera tu esposa porque son muy personales. Entonces, y al estar yo, por ejemplo, en otro país, más complicado todavía, porque es otro idioma, estoy lejos de mi familia, o sea, Claro. estás prácticamente, por eso me acuerdo un profesor de teología nos decía, el trabajo del pastor es muy solitario. Me quedó marcadísimo, no lo entendía en el momento, hoy se entiende mucho más y supongo que lo entenderé muchísimo más. Y ni que hablar de la esposa del pastor también, ¿no? Que Claro. tiene que estar siempre ahí a su lado porque es un llamado a ambos. Entonces, en lo personal encuentro eso en mi esposa, en primer lugar, luego en ese momento de hablar con Dios con el diario, como te contaba, y Sí. luego me gusta mucho consumir libros y podcasts, incluso canales de YouTube. ¿Por qué? Porque escuché una frase que decía así, vos tenés que entender que más allá de leer un libro o un podcast, vos tenés la oportunidad de sentarte con esa persona durante 10 horas y que te mentoree. Entonces, cuando yo empecé a ver los libros de esa forma, es, no, yo no voy a leer el libro Conocer a Jesús lo es todo. Estoy sentado con Bullón durante 5 horas para que él me mentoree sobre lo que me está sucediendo. Entonces, el podcast. Estoy sentado en una mesa con estas personas para... Entonces, ahí es cuando encuentro mentores en esas personas y converso con esas personas. Incluso cuando leo, Pero no es muy vos impersonal, respondés. porque no está la ¿Eh? persona ahí igual. Está bueno como te lo imaginás, pero no necesitas Sí, ese pero más contacto como con tu esposa o como cuando con ya tus claro, viejos con mi cuando esposa es lo estás. más íntimo, obviamente, pero cuando, por ejemplo, uno ya se va acostumbrando por la lectura de la Biblia, vos tenés esa conversación con Dios. Obviamente no es Sí. exactamente lo mismo, pero por lo menos tu mente está un poco más desarrollada para ese tipo de relación. Entonces vos, el escritor escribe, ¿por qué pasa esto? Y después te lo responde más adelante, no, pero yo creo que, y vas hablando con la persona, como antes por ahí se escribían con cartas. Había personas que tenían amistades por 20 años y solo se habían escrito por cartas. Y nadie decía, ay, ¿por qué no lo ve? Bueno, pero lo escribí y tengo No, una. Y no. hay que ni siquiera se Cuando conocieron. no te queda otra, yo lo entiendo, digamos. Pero no Por eso, extrañás, por ejemplo, el sentarte con tu viejo, con tu vieja y decir, uy, loco, o sea, está re bueno el Zoom que puedo hacer con mi familia, pero no es lo mismo sí. que sentarme en la mesa y poder tocarlo, abrazarlo si lo Es que también necesito. por eso también, por mi forma de ser, no soy tanto de externalizar lo que siento, soy muy de autogestionar lo que me está sucediendo. Entonces, es más por personalidad, no porque Dios no me puede ayudar o porque no necesito tu Pero ayuda, una sino cosa es porque va de forma de ser. que te automentores o lo administres No, de una auto no, forma. porque están los otros que están Está, metidos, ¿sí? ok, Es medio pero extraño. una cosa es que por tu personalidad no lo externalices y otra cosa es que no Sí. te pase. ¿En qué sentido? Estoy triste. Bueno, yo no le voy Sí, a, o sea, voy a ver qué hago con la tristeza, trato de administrarla, qué sé yo, y veo con lo que tengo a mano, que es por lo que estoy entendiendo de lo que vos me sí. decís, o sea un libro, un podcast con tu esposa o una llamada con alguien que te apoye, qué sé yo, y ya está. Y otra cosa es decir, bueno, eso es lo que tengo y aprovecho esto. Y otra cosa es, pero en realidad lo que me gustaría es estar con mi viejo o mi vieja en un momento X, digamos, no todo el tiempo, pero la verdad me ayudaría. O no, a lo mejor no, a lo mejor No, es sos. que por costumbre, como que me he desarrollado de esa forma. O sea, creo que es más por costumbre que por no necesito. Quizá Claro, necesite, pero como me acostumbré tanto a esa forma de, incluso porque desde chico no estuve mucho tiempo en mi casa. O sea, yo arrancaba, por ejemplo, desde que tengo 8 años, yo estoy todo el día fuera de mi casa, porque estudiaba, hacía música, después en el secundario, colegio técnico, salía a las 7:30 de la claro. mañana, tenía música hasta las 11. Entonces, no hay con quién. ¿Por qué? Porque salía mañana, están todos durmiendo. Aprendiste A a las arreglártela con lo que hay. Salís a la mañana, están todos durmiendo. Volvés a la noche, están todos durmiendo. Y Claro, afuera son amistades que son circunstanciales. O sea, puedo abrirme, pero hasta cierto punto, porque tampoco es que son mi compañero de clase o son mi de compañero. una. Y en música que estudiaba era gente mayor, porque era un conservatorio. Yo tenía 14 y mi compañero al lado tenía 35 y estaba divorciado. Claro, claro, Entonces, claro. viste, era como, tampoco podía tener No, mucha no. realidad, más un padre que un Sí, sí, compañero. un tío. Entonces, con ese paso y luego irme a otra provincia, estaba yo y mi esposa nada más. En ese caso, era mi novia. Entonces, Está sí bueno. tengo una relación muy cercana con ella, en ese sentido, mucha confianza y porque tuvimos mucho tiempo de amistad y de noviazgo, entonces es muy íntima esa relación, pero no me desarrollé tanto con esa costumbre de. Entonces no es algo que extrañe o algo que no, porque no lo tuve directamente. Entonces no,
no me es algo así que me gustaría a veces, se imagina a la distancia, solamente el saber que está la persona, pero no soy de, che, necesito hablar, vamos a sentarnos que muy, muy difícil. No digo que no se necesite, digo, por mi forma de desarrollo, creo que va más Entendí. para ese lado. Con mi esposa sí, Clarísimo. ahí hablo con ella, pero incluso ahí, tranquilo. La última pregunta para cerrar Dale. el podcast de hoy, de Dios los cría, el episodio de hoy. La última pregunta entonces, Brian Chalá. Dime. ¿Crees que Jesús viene? No tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, pero para mí es re importante eh, saber qué piensan las personas que estudian la Biblia, que creen en Dios y que, y que tienen en su cosmovisión justamente esto de que Jesús viene de nuevo, la segunda vuelta de Jesús y demás. Entonces, ¿crees que Jesús viene en nuestra generación? ¿Sí o no? Ojalá. Y por qué? Ojalá, ojalá. Siempre me recuerda esto. Hay un sermón que me encanta predicar, que creo que es en Marcos 13, si no me equivoco, donde están los discípulos de Jesús y le preguntan cómo y cuándo será tu venida. Jesús en todo el capítulo les dice el cómo, dice las señales, le dice pasará esto, ¿verdad? Y el cuándo se los deja colgado, no les responde, sino que les responde cómo ellos deben prepararse para, les termina diciendo. Entonces ellos no le preguntaron eso, pero a pesar de eso Jesús les evade, vamos a decir así, la pregunta y les dice, lo importante no es cuándo, lo importante es cómo estás vos preparado. Y eso para mí me chocó, ¿no? Porque ojalá Jesús venga a esta generación y estoy trabajando para que eso suceda, para que Jesús venga a esta O sea, generación, para puede que suceder. puede suceder, y ojalá que suceda. ¿Y de qué Ahora, depende? de Dios en primer lugar y también de que nosotros tengamos el deseo de poder encontrarnos con Él. Entonces, creo que es ahí cuando uno tiene ese deseo que uno entrega su vida esperando ese gran momento, ¿no? Porque parte de, yo te decía a veces, ¿no? Vos me preguntaste el porqué de mi relación con Dios. Yo te decía el Sí, Evangelio. Y el Evangelio también te lleva a querer compartir, porque digo, una vez que descubro eso, yo digo, ¿cómo me voy a quedar acá? ¿Cómo me va a dar vergüenza? Y además entiendo que hay personas que van a morir. O sea, mientras más soy consciente de mi condenación, más soy consciente de mi salvación. Entonces, cuando entendamos que podemos pararnos en medio de una avenida y decir, toda esta gente se va a perder eternamente porque a mí me da vergüenza que se rían o que me digan algo que yo no sepa responder, no tiene sentido. ¿Entendés? Entonces, cuando claro. voy comprendiendo lo que significa la vida que Dios me da, yo quiero compartir porque quiero ver a Jesús. Y después, en segundo lugar, si yo no hubiera nada, porque a veces cuando hablamos del cielo, decimos, todo lo que va a haber, no va a haber esto, no va a haber lágrimas, no va a haber... Pero lo más importante es que te vas a encontrar con Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiera nada de eso, pero vos podés ver el rostro de Jesús y abrazarlo, ya sería suficiente. No necesitas absolutamente nada Ya está. más, porque eso Claro. sería lo máximo que te puede pasar, ¿no? Entonces, sí creo que Jesús puede venir en esta generación. Estoy haciendo todo y anhelo que Jesús venga a esta generación. De mi parte, no estoy haciendo lo que uno puede compartir a Jesús para que Jesús venga y despertar a una generación que también por ahí está distraída, porque lo que el diablo no destruye, lo distrae. Entonces somos una generación distraída con tanto potencial. Pensá que los discípulos de Jesús que compartieron el Evangelio que hasta hoy estamos hablando, eran adolescentes y jóvenes. Y hoy tenemos una Ujú. generación totalmente distraída. Entonces, creo que en primer lugar eso, y en tercer lugar, ya dije primero, segundo, tercero, sería el cómo yo me preparo, porque tampoco tengo la vida comprada. Entonces, yo hoy puedo estar acá en el podcast, incluso para cuando salga pudo haberme pasado algo. Y ya suena re amarillista y re extremista y súper radical, lo súper sé, porque cuando me lo decían también lo sé. Pero es verdad, o sea, mientras vas creciendo, vas comprendiendo lo frágil de la vida humana. Piensa y no en que estaban al lado tuyo y hoy ya no están. Y eso es súper fuerte. Vos pensabas que iban a estar ahí ahora y no están al lado tuyo. Tal vez están en una etapa de duelo, tal vez Y no cuando vas se creciendo, cada vez te pasa más eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos comprendés, por eso lo vas comprendiendo más, porque vas perdiendo más gente. Sí. Entonces, cuando vos comprendés, no tengo la vida comprada. Entonces, lo importante es que cada día yo viva como si Jesús viniera ese día. Está la frase, ¿no? Planifica como si Jesús viniera en 1000 años, pero vive como si viniera hoy. Entonces, cuando yo cada día puedo irme a dormir diciendo, si Cristo viene hoy, estoy listo para poder disfrutar con Él la eternidad, creo que ahí debería estar nuestro hincapié. En cada día estar listos viviendo en la presencia de Dios para poder esperar su regreso en paz. ¿Y cualquiera puede hacer algo para que venga en esta generación?
Jesús. Porque Repito, no es algo que yo... no, vos Sí, decís, estoy trabajando para eso. O sea, estoy trabajando para que venga. Obviamente no sabés y no depende de vos. ahí está. Sí, sí. Solamente, No, no digamos. es completamente, por eso, no es completamente lo que hacemos nosotros, sino que va de parte de Dios, pero sí en esto que te decía, porque cuando yo comprendo que se trata del cómo cada día yo termino, porque para el que muere, luego cuando venga Jesús va a ser un abrir y ya está, Claro, está ahí. Entonces, ¿qué es lo claro. que pasa? Mi función es poder ayudar a todas esas personas al mismo tiempo que yo también, como dice Pablo, no vaya a ser que siendo heraldo para otros pierda mi salvación, el poder ayudarlo al otro, a poder conocer a ese Jesús, a poder conocer ese evangelio, a poder compartir, porque es una persona que también tiene que estar y que Dios anhela pasar con él la eternidad. Entonces, mi rol sería ver a cada persona, a cada oportunidad que tengo, como una oportunidad para poder compartir acerca de... Cuando uno empieza a hacer eso, incluso se van abriendo puertas, se van abriendo oportunidades que tal vez siempre estuvieron ahí, pero como no tenías la disposición, nunca las viste. Entonces, Claro. cuando vos ves a Jesús, ves a los discípulos o ves a Pablo, ellos por donde van predican el evangelio. Es más, cuando vos vas a Mateo 28, dice, por tanto ires y mientras van, o sea, en el camino, mientras caminan, mientras Sí, sí, viven, sí. hagan discípulos. O sea, mi vida es hacer discípulo a través de mi trabajo, a través de mi universidad, Claro. a través de mi familia. O sea, discípulo es lo primero que tengo que hacer. Entonces ahí llega Pablo, está en Atenas, mira todo, bueno, ese Dios, bueno, de ese les vengo a hablar. O sea, él estaba listo para cualquier oportunidad que se le presentara, porque dice la frase que en Atenas había más dioses que hombres, de tantas cosas que adoraban. Entonces, ¿qué pasa? Oportunidad. Ahora, cuando uno está dispuesto a ser guiado así por el Espíritu Santo, se abren puertas en todos lados y entender que nosotros plantamos y regamos, porque después está la otra, ¿no? A veces cargamos con la culpa de que no logré un cambio. Y el crecimiento lo da Dios. O sea, tu rol es, sos un mendigo que lleva a otro mendigo donde hay comida. Cuando yo entiendo la misión Es desde esa como, visión, che, vení, vos tenés hambre como yo, vení que sé ja, dónde porque a están veces dando decimos, no, yo comida. tengo comida, yo tengo... No, no, vos no tenés comida. No, claro, Vos sos, claro, vos sos mendigo igual que el otro. claro. Entonces ahí es un mendigo que lleva a otro mendigo donde hay comida. Cuando yo entiendo eso, después que haya comida depende de Dios. Mi trabajo es llevar al mendigo a donde está el banquete. Y hay comida. Y siempre va a haber comida y eso es lo más lindo, ¿no? Y va a haber comida por toda la eternidad, el gran banquete del reino de los cielos. O sea, me sonó a lo que decías como a una invitación también, ¿no? Como diciendo, che, Totalmente. salgamos todos a predicar. O sea, ya que sabemos dónde hay comida, vos ya aprendiste dónde está, contale a otro y contale a otro, contale a otro, que vamos todos para el mismo lugar. Pero incluso si yo te digo, anda a hacer misión o salí a hacer misión, no vas a salir. ¿Por qué? Porque el que hagas misión depende de tu comprensión del Evangelio, porque la misión es parte de tu relación con Dios, es un estilo de vida, no es algo que yo hago. Porque vamos a hacer, no, no vas a hacer misión. Vos estás en una misión. Claro, Un agente secreto no dice, voy a hacer misión. No, yo estoy en una misión. Entonces, claro, tomo claro. siempre esa imagen. Yo tengo una misión de vida. No es que hago misión o un programa misión. No hay un Vivo programa en misión, mi misionero. vida es misión. No hay un programa misionero. No, yo soy misión. Entonces, cuando entiendo eso, todo lo que hago es para el bien de mi llamado. Hago misión en donde estoy y con quién estoy. Y mientras más conozca ese evangelio, más voy a hacer misión. Yo puedo decirte, andá y hacer un súper. Si no comprendiste el amor de Dios, no tenés que compartir. Brian, gracias, chabón, El gracias placer por fue todo mío, este amigo. tiempo. Una alegría y una honra estar acá. Te mando un abrazo y nos encontraremos una próxima. Esto fue Dios los crea. Chau. Nos vemos.